Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la sesión del día de hoy. En esta ocasión hablaremos de Hungría y de la República Eslovaca. Les solicitamos, como siempre, que por favor sean tan amables de cerrar sus videos y micrófonos para que no se genere interferencia con la presentación. De igual manera, les pedimos que los comentarios, preguntas o dudas que tengan las realicen al final a través del chat, mismo que estará inhabilitado durante la presentación para que no distraiga la vista de los participantes. Damos la bienvenida al señor Raúl García Moreno para iniciar la presentación. Adelante, señor Raúl. Muchas gracias, Caro. Buenas tardes a todos. A nombre de Berenice Lozano y de la Casa del Viaje, les damos la bienvenida a este paseo que vamos a hacer por el país más central de toda Europa, que es Hungría, y por Eslovaquia. De una vez les recuerdo que mañana tenemos una reunión con Mac Krupensky a las 7 de la noche, nos va a dar una plática. Es una plática, ¿qué les puedo decir? Más que motivacional, es para tomar una actitud positiva ante todas las situaciones difíciles de la vida, como la que estamos viviendo en cierta forma con esta pandemia, y creo que va a ser muy fructífera y muy útil. También les quería dar la noticia de que a partir de la semana entrante, que vamos a iniciar con Italia, vamos a incluir, vamos a darle un formato novedoso a nuestras pláticas, en las que vamos a incluir mucho sobre la historia del arte, porque consideramos que el arte pues es el legado que va dejando la historia y las culturas a los países. Muchas veces vienen las guerras y acaban con todo, y sin embargo la belleza que sembraron permanece. Esto lo decía uno de los grandes maestros impresionistas, Cézanne. Él decía precisamente eso: todo puede terminar, pero la belleza, lo que ha sido creado en busca de la belleza, siempre permanece. Entonces le vamos a dar más énfasis a esa orientación sobre lo que son el legado artístico, el legado plástico en el sentido de la pintura. Sería ideal incluir la música, nada más que para esto se requiere otro tipo de equipo que no es el que disponemos, pero por lo pronto la pintura, la escultura, la arquitectura, le vamos a dar un poco más de énfasis a estas pláticas. Y bueno, vamos a iniciar trasladándonos al centro de Europa. Perdón. Estoy aquí en frente a esta imagen extraordinaria del Parlamento de Budapest. Yo creo que es la vista más bella
de todo el Danubio. Tiene en sus casi 3.000 kilómetros de curso. Ninguna ciudad está tan íntimamente ligada al Danubio como lo es la ciudad de Budapest. De hecho, son dos ciudades. Una es Buda, que es precisamente donde se encuentra el Parlamento, y Pest, que es donde estamos nosotros tomando esta foto. Y en medio tenemos este maravilloso río lleno de historia, lleno de arte, lleno de guerras, de sangre también, pero que es, ¿qué podemos decir? Lo podríamos considerar la columna vertebral o la aorta de Europa Oriental y de Europa Central. Incluso Viena, que tanto ha hecho música en torno al Danubio, el Danubio no pasa por Viena, pasa a un lado de Viena. Pero uno puede estar en Viena y nunca ver el Danubio. En cambio, en el caso de Budapest, Budapest está cortado en dos precisamente por este maravilloso río. Y de todas las ciudades que pasan, por las que pasa Budapest, por ejemplo, Bratislava o Belgrado, ninguna tiene la grandeza, la magnificencia de esta ciudad extraordinaria y con un edificio del Parlamento como el que estamos viendo, que es uno de los edificios más bellos de toda Europa. Bueno, aquí tenemos un mapa de lo que es Europa. Aquí cortamos parte de Francia y toda España para orientarnos, para irnos sobre la parte central. Aquí podemos ver, por ejemplo, todo esto que está de este lado es Rusia. Aquí tenemos Ucrania, Moldavia, Bielorrusia, Polonia. Aquí está Eslovaquia, la República Checa, Austria. Esta es Eslovenia, Croacia, etcétera. Y en el centro de todo este mundo de pueblos y de razas y de lenguas y de una historia que no se terminaría nunca de repasar, se encuentra precisamente Hungría. Y paradójicamente, en ese corazón de Europa se encuentra el país, uno de los países, entrecomillado, menos europeos que hay. Los húngaros, cuyo verdadero origen, los magiares, pues, cuyo verdadero origen viene de Asia, Asia del Norte, Asia centro-norte, llegaron y se establecieron finalmente precisamente en el corazón de Europa. En las planicies, toda esta parte que estoy señalando es las planicies del Pusta. Esa es una región ligeramente montañosa, pero Hungría no es un país montañoso. Está rodeado de países montañosos. Los Cárpatos andan por aquí, los Alpes están por toda esta parte, pero Hungría, curiosamente, no tiene cordilleras de más de 2.000 metros de altura. Y estas están hacia el este, hacia el oeste, perdón, y su único accidente es el Danubio, que viene en su curso, en su largo curso, pasa por Bratislava
y da una curva de repente hacia el sur y atraviesa completamente Hungría, y en su centro, ahí, incuba una de las ciudades más extraordinarias de toda Europa, que es precisamente Budapest. Bueno, aquí tenemos lo que les estaba diciendo, aquí viene el Danubio, da la curva, entra en lo que es Hungría, atraviesa Hungría de prácticamente desde la cabeza hasta los pies. Este lago Balaton, que es el lago más grande de Asia, de Europa Central. No estamos contando los lagos rusos que están en el norte. Y ya continúa después su curso para entrar a lo que es Serbia y seguir adelante el curso del Danubio. Pero Hungría es, ¿qué les puedo decir? Estaba leyendo el otro día que a Bratislava la han puesto la reina del Danubio o la princesa del Danubio. Yo diría, Hungría es el Danubio. Bueno, aquí tienen una estampa de las 7 tribus magiares que se unieron antes de llegar a las llanuras de Hungría, guiados por Ad, que era el líder que los unificó y que les dio por una identidad como nación una vez que se establecieron. Es más, aquí se está haciendo el pacto de sangre. Pueden verlo, todos hicieron un pacto de sangre. Las 7 tribus de los magiares que venían de Asia lo tienen en un monumento que está en el centro de Budapest. En la actualidad ya lo de Buda y Pest ya ha desaparecido. Todavía hay gente, todavía hay gente que hace la aclaración. Cuando le dicen, tú eres de Budapest, bueno, de Pest, o eres de Budapest, de Buda. Pero ya en general, ya los jóvenes, los niños, ya se les olvidó todo esto de Buda y Pest, pero todavía yo cuando llegué la primera vez, que les estoy hablando de hace más de 50 años, todavía había bastante gente que hacía la diferencia de Buda y Pest. Bueno, aquí tienen en la historia de Hungría, esto les voy a abreviar porque una de las historias más complejas de toda Europa, de verdad de las más enredadas, es precisamente la historia de Hungría. El hecho de estar en el centro de todas las revoluciones, guerras, invasiones, pasos de hunos, me refiero a los hunos, las tribus de los hunos, de las tribus bárbaras, de germanos, de latinos, de los romanos, los inclusive griegos, todo el mundo tuvo que ver en Hungría. Entonces, es una historia de verdad complejísima. Yo me imagino que a los niños en la escuela ha de ser verdaderamente un reto, peor que las matemáticas. Yo creo que los niños prefieren estudiar cálculo infinitesimal a meterse a estudiar la propia historia de su país, porque no es una historia, son muchas historias mezcladas de saqueos, invasiones, alianzas. La más famosa de todas esas alianzas
fue precisamente con los austriacos cuando se formó el Imperio Austrohúngaro. Pero han habido ocasiones en que Hungría llegó a dominar parte de Polonia, parte de Croacia, eh, parte de Bosnia, de Serbia, de Valaquia, de Moldavia, en fin, ¿qué les puedo decir? Ha sido una historia bastante trepidante, incomparablemente dramática al lado de cualquier otra de las historias de los países que la han rodeado. Y miren que Europa se pinta sola en cuestión de una historia accidentada. Bueno, aquí pueden ver todavía en el año de 1490 el reino de Polonia, Moldavia, Valaquia, el Imperio Otomano, que fue otro. De hecho, el Imperio Otomano fue una de las pesadillas de los húngaros, porque estuvieron en un asedio continuo. Miren, aquí pueden ver el Danubio. Viene Viena y da la vuelta. Exactamente después está aquí Buda y está Pest. Y continúa el Danubio su curso hacia el mar Negro. Bueno, el Imperio Otomano llegó, invadió Hungría y llegó hasta las puertas de Viena. En 1600, en 1685-83, no recuerdo bien, pero ese invasión que hizo estuvo a punto. Me voy a saltar esta foto porque si no me voy a tener que meter en más historia. Y aquí están todos los eilatos que eran como virreinatos del Imperio Austrohúngaro. Bueno, esta es una pintura, un grabado, un dibujo sobre precisamente el asedio de los turcos, de los otomanos, en la ciudad, en esta parte de la ciudad, que era Pest. Llegaron los otomanos, estuvieron a punto de tomar la ciudad, no lo lograron y continuaron en su cabalgada, ¿verdad? Hacia Viena, y estuvieron a punto de tomar Viena, y si no han sido detenidos en Viena, muchos historiadores dicen, en vez de ser cristianos, seríamos musulmanes. No tengo en contra nada de las religiones, pero prefiero ser cristiano que musulmán. Creo que prefiero ser cualquier cosa que musulmán. Bueno, esta es la famosa emperatriz María Teresa de Austria, la madre de María Antonieta. Ella fue la gran emperatriz del Imperio Austrohúngaro. Y este es José II, hijo de María Teresa,
José II era el hermano de María Antonieta. Era un emperador bastante, ¿qué les puedo decir? Bastante anuente, cultivaba las artes. Bueno, en la película de Amadeus, de Mozart, eh, el emperador que sale y que toca esa piececita que le compone Salieri eh, para darle la bienvenida a Mozart, no sé si recuerdan esa escena, en la que pone en ridículo Mozart a Salieri, porque cuando vio el pequeño himno, como le decía, ay, bonito, tonadita, podríamos corregir aquí y así, y hace toda una serie de variaciones, y ese rey es precisamente José II, que hasta físicamente se le parece. Bueno, aquí tenemos, perdón, aquí tenemos uno de los momentos más dramáticos en la historia de Hungría, que fue precisamente la invasión de los nazis. Eh, para, para Hungría esto fue una puñalada en el pecho, ¿no? En el corazón directa. Ellos sentían que morían. Todo lo que he leído y de gente que lo vivió y me lo cuentan verdaderamente todavía es, bueno, lo hacían con un dolor como si su país estuviera siendo mutilado, porque después de tantas guerras, tantas luchas, el encariñamiento y el apego a su tierra que tienen los húngaros es casi frenético. Parece mentira. A veces los países, como las gentes, necesitamos del ataque y del acoso de enemigos para incrementar el apego a la tierra o a las familias. Y el apego que tienen los húngaros a su tierra es de verdad, es proverbial. Entonces, para ellos haber visto este paso de los tanques nazis fue peor que una violación. Otra violación fue en el año de 1956, cuando entraron los tanques rusos. No sé si se acuerdan de... Bueno, casi ninguna de ustedes había nacido. Yo era muy pequeño todavía. Pero fue una noticia, ¿verdad? La entrada de los tanques rusos a Budapest para detener un levantamiento o una manifestación que podría haberse convertido en una revolución anti-Unión Soviética. Y bueno, este es un tanque ruso ya destruido, pero fue tremendo para los húngaros, fue un insulto para ellos. Después esto se repitió en Checoslovaquia. Y aquí tenemos al nuevo presidente de Hungría, y perdónenme, pero no recuerdo su apellido, creo que es Hunyad, pero no estoy seguro. Y él le ha dado mucho impulso a la industria en Hungría y a difundir la cultura. Y bueno, regresamos al Danubio, regresamos a la ciudad este es lo que era Buda, esto, y de este lado está Pest.
Pest es quizá la parte más antigua, la parte más donde están los edificios de gobierno, donde estaban las residencias em, de la nobleza o de los ministros, era precisamente en el lado de Buda. Pest todavía se considera la parte vieja de la ciudad, porque de hecho es la más antigua. En la actualidad todo está muy arreglado y es una ciudad pues para estar varios días y disfrutarla a fondo. No es una ciudad, bueno, me repito cada vez que tocamos este punto. En los tours, en los paquetes nos vamos a encontrar con que hay paseos que van a Hungría y les dan medio día de visita en la ciudad para continuar su viaje en la tarde. O bien un día completo y les dan medio día de visita, tarde libre para actividades personales, que generalmente es el momento en que los guías aprovechan para llevar de compras a sus turistas y ver una ciudad como Budapest en un día es de verdad criminal. Y ahorita van a ver a lo que me refiero. Bueno, este color que vemos en el Danubio es el color del Danubio. Aquí se ve ligeramente azulado, pero ese famoso Danubio azul, ese no se ve nunca. A lo mejor en la fuente del Danubio, pero conforme va en su curso, hay partes que son muy anchas y reflejan el azul del cielo, pero en general el agua del Danubio es color fangoso. No quiere decir que sea fango, pero pues como la mayor parte de los grandes ríos no es azul. El único río verdaderamente azul que yo conozco es el río Neva, el que está en San Petersburgo, pero muchos otros ríos no son azules. Y bueno, este es el color del famoso Danubio azul al que le han dedicado tantas canciones. Bueno, aquí tienen el puente de las cadenas. Acá está otra vez este maravilloso monumento llamado el Parlamento, el edificio del Parlamento de Hungría. Lo volvemos a ver y nunca termina uno de, vamos, no se agota. En una ocasión, viendo en un barquito, íbamos varios turistas de diferentes nacionalidades, iba un inglés y comentaba que al lado de este parlamento, el parlamento de British Parliament, it was nothing, es decir, no valía al lado de este monumental edificio. Realmente es una obra de arte, es una joya, es como un anillo de brillantes sobre el Danubio, que es el brazo más importante, el brazo fluvial más importante de Europa. Otra vez tenemos aquí el puente de las cadenas. Allá al fondo tenemos la iglesia de San Esteban. El puente de las cadenas que fue terriblemente destruido. Vean
cómo fue deshecho en la Segunda Guerra. Y bueno, aquí estamos precisamente en lo que es el Museo Nacional de, perdón, Museo Nacional de Hungría. Aquí tenemos precisamente la corona, el orbis, que es el mundo con la cruz, las espadas, que son símbolo de la realeza de los reyes húngaros, que siempre hubo una diferencia. El imperio austrohúngaro, en alguna forma, ¿qué les puedo decir? Aceptaba la unión con Austria para fines políticos, pero los reyes húngaros eran los reyes húngaros. Aquí tenemos un grabado antiguo. Déjenme tratar de quitar esto. Bueno, este es el castillo de Budapest. Curiosamente, cuando uno navega el Danubio, a la orilla del Danubio se ve el edificio del Parlamento y arriba del Danubio, un poco hacia la derecha, se ve este inmenso edificio que es el castillo, así le llaman, el castillo de Budapest o el castillo de Buda, porque está en lo que era la parte de Budapest y que en la actualidad son oficinas, es museo, gran parte de esto es museo y es colosal. Entonces, son dos edificios muy impresionantes flanqueando el Danubio. Y aquí tienen el palacio. Este era el Hotel Gellert. Actualmente el Four Seasons. Y aquí tenemos el hemiciclo de los héroes o el monumento a los padres de la patria. Y esta es la iglesia de San Matías. Es una iglesia tipo gótica, no tiene las dimensiones de un San Esteban en Viena, pero es una iglesia muy bonita, muy bella, un gótico muy puro en el interior. Y esta es la iglesia de San Esteban. Esta es, digamos, la catedral de Budapest, pero todo el mundo la conoce como San Esteban. Y este es el castillo de Humjad. Es uno de los castillos más viejos. Esto es en invierno, obviamente. En la actualidad parte es museo. Y este es el mercado municipal, que lo consideran y ¿qué les puedo decir? Lo presumen como una obra de arte. Y es interesante visitarlo por todos los productos que hay.
Y aquí tienen la gran sinagoga. Bueno, aquí tenemos una vista de lo que es el castillo de Buda o el castillo de Budapest. Imponente, ¿verdad? Sobre todo de noche, todo iluminado. Es más grande que el Parlamento. Entonces, imagínense esos dos edificios eh, eh, sirviendo como de escolta al río Danubio, pues es algo inolvidable. Y este es el Museo Nacional, el Museo Nacional de Arte. Por cierto, se ve que aquí están festejando una exposición de Rembrandt y acá de Caravaggio. Estas son las cosas que de repente extrañamos de Europa, ¿no? En Europa cada rato hay de esto porque pues, se pueden intercambiar con bastante facilidad muchos de los tesoros de sus museos. Créanmelo, los grandes tesoros, esos no los tocan. Y este es el Teatro Nacional de la ciudad de Buda. Perdón, no, estoy equivocado. El anterior era el de Buda y el anterior era el de Pest. Este es el de Buda. Ah, porque cada uno tiene su teatro nacional. Y el que es así más pomposo, más lujoso, es precisamente el de Buda. Aquí tienen, por ejemplo, sus escalinatas. Vean este vitral en el techo, que es una de sus joyas. Y la calidad de la Orquesta Nacional de Hungría es, olvídense, rivaliza con las grandes orquestas de Europa. Los húngaros son músicos de naturaleza. Perdón, perdón. Y este es el Hotel Gellert, el que les mencioné anteriormente como el Hotel Gellert no es, este es el nuevo Hotel Gellert convertido en la actualidad en el Four Seasons. Y esto nos vamos al lado de Pest, y este es el famoso Bastión de los Pescadores. Es una de las edificaciones más antiguas de la ciudad de Budapest. Y era un bastión precisamente, era una como fortaleza preparada precisamente por cualquier asedio que pudiese llegar por el Danubio. Y aquí está la estatua. No sé si a ustedes les estorba este letrero. Este es el monumento de San Esteban, el santo patrono de Budapest y de los húngaros. Y está precisamente en toda la explanada del Bastión de los Pescadores. Y este es precisamente
el teatro de la ópera. El teatro de la ópera que tiene una similitud al de Viena, y ha habido una tradicional rivalidad con Viena, y no se diga en la calidad de los músicos. La Orquesta Filarmónica o la Orquesta Sinfónica de Viena, pues está considerada entre las grandes orquestas del mundo, junto con la de Londres o la de Berlín, la de Chicago, por ejemplo, la de Nueva York. Y a veces no mencionan a la Orquesta Sinfónica de Budapest, cuya calidad rivaliza con las demás. Han hecho un esfuerzo supremo por lograr esa precisión y esa exactitud en su interpretación musical. Este es en la parte del castillo, en la parte alta del castillo de Buda, es decir, de Budapest, patio principal que da al museo. Aquí lo pueden ver desde lo alto, desde un helicóptero, la vista de todo el conjunto de alas, de salones, de diferentes inmenso edificio. Aquí lo tienen de noche, y es así como se ve cuando uno va pasando por el Danubio. Este es el monumento, perdón, este es el monumento el monumento de la independencia. Hungría ha tenido muchas independencias, sobre todo en el siglo pasado. Independencia del yugo austrohúngaro, porque bien que mal, aunque eran iguales, entrecomillado, el emperador era el emperador austriaco. Después, la independencia del yugo nazi, después de la independencia del yugo comunista. En este momento, y quizá Hungría está gozando uno de sus momentos más plenos, de mayor auge cultural y de mayor desarrollo industrial. Y esta es la universidad y estas son las callecitas. Esta es la cúpula precisamente del Parlamento, y nada más les quería mostrar algunas de las calles de Budapest, porque como todas estas viejas ciudades europeas, parte del placer es caminarlas, sentarse en estos cafetines en las banquetas, comer y ver pasar la gente. Allá al fondo se ve la cúpula de San Esteban. Una característica de los húngaros es que es un pueblo muy amable, es un pueblo muy sensible. Y no digamos sensible, por ejemplo, es muy sensible a su música. No les pongan una chardas como las que pusimos al inicio de nuestra presentación,
que por cierto, esas charlas que pusimos ni están interpretadas por un músico húngaro, ni fueron compuestas por un músico húngaro. Están compuestas por un italiano de apellido Monti y se llaman las charlas de Monti, pero es un símbolo húngaro y los húngaros ya lo adoptaron. Y cualquier conjunto húngaro que haya en cualquier país de Europa o de Estados Unidos, lo tocan como parte de la música nacional. Seguramente está tocando las charlas de Monti. Bueno, este es algo que hay que hacer cuando se va a Budapest, ir a cenar en algunos de las decenas de restaurantes donde hay músicos húngaros que tocan precisamente esta música llena de nostalgia. Es una mezcla de nostalgia y de alegría, que es una de las características del pueblo húngaro. Y bueno, salimos de la ciudad de Budapest y nos vamos a la provincia, y este es precisamente el castillo, la fortaleza de Eger, que fue durante la historia de Hungría una de las fortalezas más asediadas, más atacadas por otomanos, búlgaros, qué sé yo, por todos los que pasaron por ahí, tuvieron que ver esto, no digamos rusos, nazis, etcétera. Estas son partes del, ahora es un monumento nacional, es un imponente castillo que ha sido restaurado. Todo esto es Eger, la fortaleza de Eger. En una de sus muros está este relieve, hay, se extiende más el relieve, donde se representan precisamente al pueblo, a la gente que está levantando estas ollas de sopa para arrojársela a los que están tratando de tomar la fortaleza, de sopa hirviendo o de aceite caliente, ¿no? Y aquí nos vamos al pueblo, no, perdón, este es el centro de Eger, y esta es la iglesia de San Esteban, también es el santo patrón del pueblo de Eger, es la plaza central. Y aquí tienen el paladín, que fue, se supone que es el fundador del ASPAD, de la Confederación de las 7 tribus originales que formaron precisamente la, la nación magiar en sus principios. Estamos hablando alrededor del año 800. Y este pueblo precioso que se llama Centener es uno de los pueblos más pintorescos. Está relativamente cerca de Budapest y es un lugar muy asediado para ir a comer, sobre todo los fines de semana. Es un sitio con mucho colorido, cosa curiosa, muy auténtico. Sí hay tiendas para turistas, por supuesto, pero no con esa proliferación que
que a veces aturde y despersonaliza las ciudades. Yo les puedo mostrar desde todo lo que hemos visto, estas callecitas con tiendas de chácharas, y les puedo mostrar 20 de esas y todas las van a ver iguales. En cambio, aquí Centener lo han cuidado mucho. El pueblo está muy, muy bien cuidado, muy limpio. Tienen sus tiendas, por supuesto, pero no es esa, ¿qué les puedo decir? Esa invasión en las vías peatonales que pues es pintoresco e irresistible para los viajeros, pero no es precisamente lo más estético. Aquí tienen la plaza central con sus restaurantes. En Hungría se come muy bien. En general, en todos los lugares de la Europa del Sur, y estoy ahorita tomando en cuenta como si Hungría fuera Europa del Sur, se come excelentemente bien. Todo lo que son los Balcanes, por ejemplo, se come rico. La comida ya no es tan rica, entre más subimos, ¿verdad? La comida escandinava es un poco más, uh, uh, bueno, pues más sencilla, para que no suene peyorativo, la comida alemana. Y bueno, si llegamos a la comida inglesa, ahí casi tendríamos que decir algo muy feo, por eso no vamos a decir nada. Miren este precioso, el lago Balaton. Es el lago más grande de Europa Central. Y es el sitio de veraneo, pues, de todas las familias húngaras. Y tiene una vista del lago. Y aquí salimos ya de Hungría, continuamos a la orilla del Danubio y estamos en la ciudad de Bratislava. Esta es la capital de la República de Eslovaquia y este es el castillo de precisamente de Bratislava. Esta es la plaza central de la ciudad. El otro día oí una opinión de alguien, dijo, no, y fui a Bratislava, no me gustó nada. Caray, a mí se me hace de lo más pintoresca Bratislava. Vamos, no es una ciudad que se pueda comparar con un Budapest. De hecho, nada se puede comparar con Budapest. Budapest es una ciudad grandiosa y rica en museos, en palacios, en monumentos, ¿no? Como Viena. Pero de que es pintoresca y que tiene rincones sumamente bellos, Bratislava y el país Eslovaquia, es indiscutible. Esta es la iglesia, la llaman la iglesia azul o la iglesia de Santa Isabel. Este es el castillo precisamente de Bratislava. Y ven esta
montaña. Esta es precisamente la fortaleza de Tijani, que fue destruida precisamente por Napoleón Bonaparte. Y lo único que queda es la roca y uno que otro muñón de las paredes. Todo lo demás es el cementerio del paso del señor Bonaparte. Esta es parte de la fortaleza. Y bueno, este es en Bratislava, la parte nueva. Bratislava se considera la ciudad más progresista, junto con Praga, de la Europa Oriental. Cantidad de industrias están promoviéndose en Bratislava. Este es el Palacio Presidencial de Bratislava. Este es el Palacio Episcopal, que en la actualidad sirve también como una oficinas de gobierno. Esto es parte del Palacio Presidencial. Aquí tienen en el monte Tatram, es estas montañas, es la parte más, perdonen un segundo, son las montañas de lo más altas que hay y hay paseos precisamente para ver toda la panorámica y los lagos que hay precisamente entre las cumbres de la cordillera de Tatram. Entre las cosas muy llamativas es precisamente la cueva de hielo de Damanova. Esta fue descubierta hace 100 años. Se desconocía, ahora es un atractivo turístico muy impresionante. Yo personalmente no lo conozco. Bueno, algo que tiene Eslovaquia y que vale la pena ver es sus castillos. Este es el castillo de Spiš. Es una enorme fortaleza. Y aquí estamos en la ciudad de Kiše, y esta es la catedral, porque vimos la iglesia de Santa Isabel y esta es la catedral de Santa Isabel, que es la iglesia más grande de, eh, de Eslovaquia y la más venerada. Les repito, es la ciudad de Spiš. Esta también es en Spiš. Este es, perdón. Este es parte del monasterio de Santiago, que es un enorme conjunto monástico. Aquí lo tienen completo. Es un conjunto vivo, católico, curiosamente. Aquí tenemos el lago Košice.
con la famosa Torre Cuadrada. Y por último, aquí tenemos el castillo de Basil. Digamos, es el castillo más, era un castillo palacio, no fue concebido como un castillo de defensa, sino al contrario, era una residencia real. Bueno, entonces les recuerdo, el próximo martes vamos a iniciar con Italia y vamos a darle mucho énfasis, sobre todo hablando de Italia, pero ya estamos entrando en los países de la Europa occidental y le queremos dar mucho énfasis a todo lo que ha sido el legado eh, de los grandes maestros del arte, sobre todo la escultura y la pintura. Entonces, sí vamos a hablar un poquito más. No va a ser una clase de historia del arte, pero sí los queremos tocar porque parte, o al menos personalmente, del objetivo de viajar es precisamente ir a recoger esos recuerdos que después crecen dentro de uno y que son lo que nos dejan las obras de arte. El genio de los grandes talentos de la historia, como es el caso de un Miguel Ángel Buonarroti, de un Donatello, de un Brunelleschi, una vez que los ve uno, siembran, ¿qué les puedo decir? Como frutos que poco a poco van creciendo dentro de uno y definitivamente nos endulzan la vida y nos enriquecen el alma. Quizá no nos hagan mejores, pero sí nos hacen más felices. Bueno, pues muchas gracias. Les recuerdo que mañana tenemos cita con Mac Krupensky y el martes tenemos nuevamente en esta cita con Italia. Martes y jueves va a ser Italia. Les agradezco mucho a nombre de la Casa del Viaje y de Berenice Lozano. Buenas tardes.